Hola, buenas tardes, estudiantes. Habla el profesor Ángelo Barahona. Esperando que hayan tenido una buena tarde, o sea, un buen día, un buen fin de un término de semana y un buen comienzo de esta siguiente. A continuación le hago entrega de la retroalimentación de la actividad anterior, ¿cierto? En donde hablamos acerca de la evolución territorial de Chile en el siglo XIX, para lo cual les presentamos este mapa que ven aquí, que contiene algo de información respecto a los procesos de incorporación o de transformación de los límites fronterizos de Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Y las preguntas van enfocadas a algunos puntos que retrata este mapa, y hay algunas otras preguntas que abarcan contenidos que no están dentro del mapa. ¿Ya? Y que por lo tanto se debían indagar, o por ejemplo había una pregunta asociada a un texto. ¿Ya? Eh, Vamos, por parte. Bueno, aquí podemos analizar rápidamente el mapa, ¿cierto? Las principales, eh, los principales elementos que muestran, ¿cierto? Son los territorios integrados luego de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Partiendo, por ejemplo, por Antofagasta, la región de Arica, que habían llegado a controlar hasta Tacna, pero que Tacna después fue devuelta a Perú en 1929, ¿ya? Y ahí llegando a Chile su límite en Arica, como lo es actualmente, ¿ya? ¿Qué más? Los que más nos interesan es también, por ejemplo, la pérdida de la Patagonia, que era todo este sector que antes pertenecía a Chile y que fue cedida por los chilenos, ya que estaban en un conflicto al mismo tiempo en la Guerra del Pacífico, tema sobre el cual vamos a entregar más adelante. También tenemos la incorporación de la isla de Pascua, ¿cierto? Y el territorio araucano ocupado entre 1860 y 1880 por pequeños asentamientos alemanes desde 1840. Estas son colonizaciones que pretende el Estado realizar en ciertas ciudades de Chile, perdón, eh, para, para desarrollar la sociedad de la región, digámoslo así, y también con el fin de limitar la expansión o el libre tránsito, digámoslo así, de los mapuches en la zona. ¿Ya? Y también la ocupación del estrecho de Magallanes en 1843 y utilizado como recinto penal hasta 1877. ¿Ya? Esos son los principales aspectos que nos interesan de este mapa. Y también esto es importante, el territorio efectivo nacional en la década de 1830 era desde aproximadamente Copiapó, un poco más al norte de Copiapó, hasta un poco más al sur de Concepción. ¿Ya? Ese era el límite establecido hasta 1830 y después se fueron incorporando nuevos territorios para llegar a Chile como lo conocemos hoy en día. Vamos por las preguntas. 1. Según el texto, ¿cuál crees que es la denominación correcta para este periodo de consolidación de la soberanía chilena en el sur? ¿Pacificación u ocupación de la Araucanía? Da argumentos que refuercen tu postura. Este texto hablaba sobre la situación general del pueblo mapuche, ¿cierto? Y de cómo el Estado, o sea, cuáles fueron las medidas que el Estado tomó para ocupar o para pacificar esa zona, ¿ya? Entonces, esto aquí yo le pongo que es una respuesta abierta porque en realidad es solo una pregunta de opinión. Acá no hay ninguna respuesta correcta ni una respuesta incorrecta. Aquí hay dos formas de llamarle a este proceso, que los historiadores siempre se han dividido por este concepto. Unos le llaman la pacificación de la Araucanía y otros le llaman la ocupación de la Araucanía. ¿Por qué pacificación y por qué ocupación? Pacificación porque en la postura de las personas más conservadoras o de los ricos, si se quiere, ellos buscaban pacificar, entre comillas, la Araucanía porque decían que los mapuches eran salvajes, ¿cierto? Y porque siempre estaban en conflicto con ellos y querían siempre hacer la guerra con los chilenos porque los chilenos le quitaban sus tierras. Entonces ellos, como a este proceso le llamaron pacificación, para llevar paz al territorio. Pero en realidad lo que querían era ocuparlo. Esta es mi opinión, ¿ya? Aquí les doy mi opinión. En realidad lo que querían era hacer una ocupación del territorio para sacar sus recursos, etcétera, para ganar más plata, como todo buen rico, ¿cierto?
Y por lo tanto, ahí está la diferenciación. Y ahí ustedes tienen que elegir y dar sus argumentos de cuál prefieren llamarle, si pacificación u ocupación. Y ahí, si está buena o mala, depende netamente de los argumentos que refuercen su postura. Nada más. ¿Ya? Es una pregunta solo de opinión. Pregunta número 2. Si miras hacia la zona sur del mapa de Chile, verás un pequeño asentamiento de origen alemán, en la zona entre Valdivia y Puerto Montt. Vamos al mapa. Aquí, pequeño asentamiento, no, acá. Pequeños asentamientos alemanes desde 1840, Valdivia y Puerto Montt, ¿cierto? Aquí, en toda esta zona. ¿Dónde está? Aquí. Entre Valdivia y Puerto Montt. Creado durante la primera mitad del siglo XIX. La migración de europeos hacia Chile fue resultado de las intenciones del gobierno de ocupar el territorio, lo mismo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿cierto? De ocupar el territorio de la Araucanía para, por un lado, limitar el libre albedrío, ¿cierto? O el libre circulamiento de los indígenas, de los mapuches, y para mejorar la raza y cultura chilenas. Por eso trajeron europeos, ¿cierto? En esta visión de la élite chilena siempre de mirar a los europeos, a los franceses, ¿cierto? Como un ejemplo. Y como que siempre son mejores, siempre tienen esa idea. Por lo que a lo largo de los siglos XIX y XX se promovió la llegada de inmigrantes de diferentes naciones, principalmente europeos, siendo los más significativos los alemanes. ¿Ya? A partir de ello, selecciona las tres opciones correctas que podemos reconocer como herencias alemanas. ¿Ya? Y esto a grandes rasgos en distintos tipos de ¿cómo se llama? De características. Ya, por ejemplo, tenemos la comida, ¿cierto? La comida alemana heredada. Y aquí dimos varias opciones. Y están aquí marcadas con rojas las opciones que son correctas. Ya, vamos a ir descartando de a una. La empanada, el asado, la cazuela. Y no sé si el pastel de choclo son comidas de origen árabe, en realidad. ¿Ya? La comida alemana heredada podríamos concretarlo en el Kuchen, el Chucrut, ¿cierto? Tienen hasta nombre alemán. El pan de Pascua, que hay una estudiante, Jayla, me mencionó que el pan de Pascua no era chileno, o sea, no era alemán, perdón, pero en realidad sí lo es. Lo que pasa es que Chile tiene una versión propia del pan de Pascua, pero el pan de Pascua, así como en su originalidad, como en su sentido más prístino, por decirlo de alguna manera, es de origen alemán. El strudel también. Las ciudades colonizadas por alemanes, aquí este es como un engañito, porque en realidad estas no son ciudades colonizadas por alemanes. Ya Santiago, Copiapó, La Serena, Concepción. Estas en realidad son todas fundadas por españoles en el periodo de la conquista y la colonia. Ya son, por lo tanto, son más antiguas. Son más antiguas que las otras. Ciudades colonizadas por alemanes, Valdivia, Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas. Si se dan cuenta, son todas en el sur. Ya, en general, los españoles fundaron ciudades de Concepción al norte, exceptuando Chiloé. Chiloé también lo fundaron. Pero en cambio el resto de las ciudades del sur de Chile en general tienden a tener un origen más de alemán, ¿cierto? O de ese tipo de países. Palabras alemanas heredadas. Bunker, Lumpen, Alzheimer, Delicatessen. El Alzheimer es el que más se nota, ¿cierto? Como su origen alemán. Y aquí este tipo de preguntas uno las va descartando. Entonces, por ejemplo, si sabe que las empanadas no son de origen alemán, entonces uno ya descarta por completo esa alternativa. ¿Cierto? Acá lo mismo. Palabras alemanas heredadas, estas no son palabras alemanas, son palabras de origen francés. Si la... Ya, eso. Pregunta número 3. A partir de lo expuesto en el mapa, ¿por qué crees que los gobiernos durante el siglo XIX se enfocaron en tener un control sobre el estrecho de Magallanes? Una ayuda. Para contestar esta pregunta, observa un mapa del mundo y ubica en él el estrecho de Magallanes. Luego reflexiona la importancia que puede tener este punto específico en un mundo donde las grandes transacciones comerciales se hacen por vía marítima. Ya, aquí voy a buscar, espérenme un segundito, un mapa del mundo. Para ubicar, para hacerle este ejercicio que le recomendamos hacer. Ya, vamos con este. Se toma un tiempito. Ya. Oh, que quedó chiquitito. Ya, no importa, aquí lo vamos a analizar en este mismo mapita.
Ya miren, acá está América del Sur, ¿cierto? Acá está Chile. Se ve medio mal, ahí se ve mejor. Acá está Chile y acá en esta puntita está el estrecho de Magallanes. Entonces, ¿por qué es tan importante controlar este punto? Porque si ustedes, como ya sabrán, en este momento, bueno, desde muchos años antes, hay una lógica de exploración, ¿cierto? Y de comercio a nivel mundial. Entonces todos los países europeos principalmente se tiran a comerciar con todos los países del mundo, ¿ya? Por distintos lados, ¿ya? Van hacia América, América del Sur, ¿cierto? A África, a Oceanía, y también quieren llegar hasta acá, pero por acá. Entonces, o por ejemplo llegar a los países de la costa oeste, perdón, de América, les significa que tienen que darse la vuelta para llegar allá, porque no pueden atravesar por acá. Entonces, su única pasada, bueno, después se va a abrir el canal de Panamá, hoy, perdón, se va a abrir el canal de Panamá aquí, pero eso es mucho posterior. Entonces, la única pasada de momento es por aquí, por el estrecho de Magallanes. Entonces, controlar este punto, ¿cierto? Y aquí lo escribimos en la respuesta, ¿dónde está? Aquí. Lo escribimos en la respuesta, ya que este es un punto estratégico muy importante para controlar el flujo de barcos que pasan del océano Atlántico, vamos a ir al mapa, del océano Atlántico al océano Pacífico. Entonces, es el único lugar de momento de pasada del océano Pacífico al Atlántico y viceversa. Entonces, controlar ese punto es muy importante para una nación, que sobre todo que está en crecimiento. Le va a traer muchos beneficios, muchos recursos, etc. ¿Qué más? Ay, se me pierden las preguntas, perdón. Ya, 4. Esta es la última. Como puedes ver en el mapa, los conflictos con nuestros países vecinos se acudieron en los mismos años. Nos referimos con esto a la Guerra del Pacífico y el conflicto con Argentina por el control de la Patagonia, ¿cierto? Si vamos al mapa, tenemos que en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883 y el conflicto con la Patagonia reconocida en 1881, es decir, en los mismos años, ¿cierto? En este último, es decir, en el conflicto con Argentina por el control de la Patagonia, Chile no quiso entrar en un conflicto bélico con Argentina, ya que no querían estar en dos guerras a la vez, ya que estaban en la guerra del Pacífico, ¿cierto? Cediéndole el territorio a Argentina pacíficamente a través de un acuerdo político, mientras mantenían la guerra con los países del norte. A partir de lo expuesto, investiga en Internet cuál es el motivo por el que las autoridades chilenas dieron prioridad a la Guerra del Pacífico por sobre el conflicto en la Patagonia. Luego da una opinión fundamentada sobre dicha razón. Es decir, ¿qué opinan de eso? ¿Ya? Y la respuesta se podría sintetizar en lo siguiente. Las autoridades chilenas le dieron mayor prioridad al norte grande que a la Patagonia argentina, ya que en la primera, es decir, en el norte grande, se encontraba la riqueza salitrera, que permitió a Chile salir de una crisis económica y por lo tanto también abultar los bolsillos de la élite, es decir, de los ricos, a costa de la guerra con países vecinos. ¿Ya? En eso se podría sintetizar. En el norte grande está el salitre y por lo tanto por eso fue la guerra del Pacífico. Y al verse envuelto la autoridad chilena entre dos conflictos, tuvieron que elegir por uno porque no podían mantener dos guerras a la vez. Y optaron lógicamente por el norte grande porque era el que tenía mayores riquezas en el fondo. ¿Cierto? Y como todo buen rico siempre quiere más riquezas. Entonces, eso a grandes rasgos, espero que les haya servido y que tengan una muy buena tarde y que les vaya muy bien en la actividad de esta semana. Hasta luego.